98. Si queremos ver dónde está este tipo de contrato en nuestro país actualmente, las operaciones de underwriting se hallan legisladas en la Ley de Mercado de Valores, en la Ley 1284/98, ya que, como le dije, la Ley de 861 Doctor, sí, una pregunta, sí, perdón. sí. En las emisiones de bonos, ¿cuánto es el año, cuántos años uno, en cuántos años uno puede pagar el bono y sus intereses? Y eso ya depende mucho o sea, no hay ya depende del banco. Ellos te dan, como ustedes saben que siempre los contratos son, o sea, bancarios son de adhesión. Generalmente los bancos son los que ponen el plazo, ¿verdad? Evidentemente a mayor plazo, mayor cantidad de interés. Eso, no hay un plazo, no se puede decir, no es, Establecido. claro, no es así 5 o 3 o 2, ¿verdad? Ya depende, pero sí son mucho más amplios por la cantidad de dinero que se maneja, ¿verdad? Entonces, Porque estamos hablando. vio, doctor, que cuando hay campañas políticas siempre a uno le venden bonos Ujú. Sí, y después a un año te dicen o a 2 años te pago con intereses. ujú. Eso es bilateralmente, entonces Acordado, se acordado. acuerda. Así Sí, mismo. Generalmente, perfectamente, gracias. generalmente también ahora, sí, Pero eso es totalmente particular, eso no tiene nada, no está regulado por nadie, eso ni por la bolsa ni por el banco. no, 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 es una cuestión. Cañijape total. Y es un contrato, o sea, si se hace, es un acuerdo leonino, ¿verdad? Siempre va a depender de la persona que te presta, ¿verdad? Pidió Eso la va, palabra, profe. sí. Profesor, creo que estamos teniendo problemas de conexión con la admisión de los compañeros. Particularmente hace 15 minutos por ahí yo pedí y recién se me pudo aceptar. Y Ujú. me gustaría, más para no perder el hilo de la clase, ¿verdad? Si al final de la clase o cuando vos disponga una pequeña retroalimentación de lo que de lo que ya dijiste, ¿verdad? Porque ya está costando un poco continuar con el hilo, ¿verdad? Eso más quería agregar. Dale, dale, no hay problema. Realmente como es, no hay un plazo estipulado, pero generalmente, por lógica, los plazos estipulan las personas que te prestan, ¿verdad? El dinero. Entonces, evidentemente, la carga depende de ello y nosotros lo que queremos el dinero aceptamos por una cuestión de necesidad, ¿verdad? Pero está dentro de que hay una libertad de mercado, vamos. Bueno, volvemos entonces. Entonces, para que entiendan que para encontrar la legislación de las operaciones de underwriting tienen que ir a la ley de mercado de valores, que es la ley 1284/98, ya que la ley de bancos, que es la 861/96, solo se limita a autorizar la realización. Es decir, la autoriza para que los bancos puedan realizar este tipo de operación. Pero para encontrar realmente, vamos a decir desde el principio, dónde está legislado dentro de nuestro ordenamiento jurídico, tenemos que irnos a la ley del mercado de valores, que es la ley 1284/98. ¿Está bien? No hay ninguna duda ahí, ¿verdad? Entonces, eh, esto es lo que se refiere lo que se refiere a lo que es nuestra legislación, ¿verdad? Para ir un poco más en cuanto a lo conceptual, acá tengo el programa para no pasar tanto también. Eh, para ir a lo que es el contrato, bueno, ahí ya me adelanté un poco, ya puse el marco legal, para ir en cuanto a lo que son el concepto. Tenemos que irnos a varios autores, si volvemos a lo que es este libro, el doctor, o sea, realmente es del doctor Bonifacio Ríos, de Aldo Rodríguez y del doctor José Raúl Torres Quinzer. Este libro generalmente habla mucho de Jorge H. Escobar, ¿verdad? Donde generalmente en toda la conceptualización de todos lo que vamos a dar, siempre está él como partícipe de dar un concepto sobre esto, ¿verdad?
En este caso, él también lo define el underwriting como un contrato bilateral, porque ahí está el banco o como la entidad que quiere solicitar es la emisión de bonos, ¿verdad? Que es un contrato bilateral consensual porque ambas partes también concuerdan todo lo que se estipula dentro del contrato. También es oneroso, ¿verdad? Cuya virtud, ¿por qué es oneroso? Porque el banco genera un interés y te genera una ganancia, entonces también es oneroso, ¿verdad? En cuya virtud la entidad financiera, para mí más bien es bancaria, se obliga a prefinanciar esos bonos o la emisión de valores de una sociedad. Puede ser una sociedad anónima o una SRL, una IRL, obligándose esta a emitir regularmente los títulos en el cual estamos hablando, ¿verdad? Entonces, para ser un poco más conciso y claro, es un contrato bilateral, oneroso, consensual, cuya virtud es que el banco o la entidad financiera obliga a emitir o prefinanciar la emisión de valores de una sociedad que estipula sociedad anónima, una SRL, una IRL, todo lo que está establecido dentro del Código Civil paraguayo, obligándose a esta a emitir regularmente los títulos que ellos hicieron en el contrato que ellos establecieron, ambas partes. ¿Está bien? Entonces, lo que también se refiere a lo que es la doctrina, también tiene ese mismo criterio que estamos hablando sobre el concepto de lo que dijo el doctor Jorge H. Escobar, ¿verdad? En el cual sostiene también eso, que son esos tres caracteres bastante importantes, que es oneroso, eh, eh, consensual y es de forma bilateral, ¿verdad? Entonces, que también o sea, la doctrina sostiene que es una operación, el underwriting, por la cual la entidad financiera prefinancia a una empresa sobre la emisión de acciones y obligaciones, a lo que se encarga esto de colocarla en las mismas en el mercado, ¿verdad? Y con eso nosotros vemos para poder tener retorno dependiendo también si es rentable esa emisión de ese bono, ¿verdad? Entonces, mucho también, lo bueno es que tener la plata, pero después también existe otro mercado después de colocar dentro de las mismas en el mercado, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente en cuanto a lo que se refiere el concepto, ¿verdad? Entonces, después tenemos lo que es el marco legal, que ya le dije anteriormente, que tenemos que irnos a lo que es el mercado de valores y que la ley de banco solamente lo que hace es autorizar a la empresa financiera a poder realizar este tipo de, de, de acciones, ¿verdad? O este tipo de actos. Ahora, cuando estamos hablando, podemos también hablar de lo que es el Código Civil, si vamos a adentrarnos también bastantemente, donde el contrato civil, el Código Civil habla o trata de la constitución de las sociedades anónimas mediante la suscripción pública, según los artículos, no sé si tienen a mano el Código Civil, de la ley, o sea, los artículos 1053 al 1061, obligaciones de las obligaciones negociables o de los deventures, donde también se refieren estos tipos, que es donde también están en 1127 al 1159. 1153, 1053, perdón, 1053 al 1061 habla sobre la constitución de las sociedades anónimas mediante la suscripción pública, ¿verdad? Y de las obligaciones negociables o deventures, que estamos hablando ya del 1127 al 1159. Eso también podemos generar como un marco legal a lo que refiere el underwriting, ¿verdad? Al marco, eso podrían ser
un poco adentrado de las leyes que podríamos hablar sobre underwriting, pero una ley así como el leasing específicamente no tenemos, ¿verdad? ¿Puedes repetir de qué trata del artículo 1127 al 1159, profe? Eso es sobre las obligaciones de los debentures o obligaciones de las acciones, ¿verdad? Negociables. Gracias, profe. Y el otro es sobre de lo que dije, el 1053 al 1061, que es sobre la constitución de las sociedades anónimas, ¿verdad? Mediante la suscripción pública. Ahora, ¿usted cree que todas las sociedades anónimas podrían hacer el contrato de underwriting? Perdón, profe, no se te escuchó porque... A través de la deventura. Si todas las sociedades anónimas podrían hacer un contrato de underwriting, esta también me consulta. Y la SA va a ser una deventure, que es más o menos parecido. Acuérdense Si la siempre. autoriza. ¿Quién autoriza eso? Autoriza la asamblea de accionistas. Mira, está la asamblea y también está el estatuto, ¿verdad? El estatuto, sí, perdón, tenés razón, el estatuto. Lo que primero te tienen que autorizar el estatuto y luego todos los directores tienen que autorizar esa transacción, ¿verdad? Mediante un acta. Pero lo que debe primero autorizarte es tu estatuto. Por eso siempre, si pregunto o le preguntan, si cualquier contrato, ojo, puede ser también el leasing también, solamente si tu estatuto social del cual te creaste te permite, ahí solamente te vas a poder realizar. Caso contrario, imposible, porque ese es tu norte en cualquier sociedad. Luego tenemos, según lo que es el programa, lo que es la naturaleza jurídica, ¿verdad? Si mal no me equivoco. ¿Está bien? Sí, profe. Eso es lo que tenemos dentro de lo que es según el programa, según ustedes, ¿verdad? Lo que tenemos que saber que en cuanto a lo que es la naturaleza jurídica, ustedes que siempre leen dentro del programa, yo siempre consulto esto. ¿Qué es la naturaleza jurídica? Porque siempre está en el programa y yo sé que a veces uno se estudia de memoria y ustedes saben lo que es la naturaleza jurídica. Profesor, ¿podría ser todo lo que guarda, que guarda en relación con la apertura, con la compraventa y sucesivos? Lo que le da nacimiento. La naturaleza jurídica es el objeto, sujetos. Sus elementos esenciales puede ser también, profe. Claro, son los elementos esenciales o puede ser como dijo la compañera Gloria, si puede repetir. Le da el origen, el nacimiento. Origen, exactamente, de la concepción, lo que le diferencia a otros tipos de contratos, o si no vamos a hablar de un tipo de contrato nomás ya, pero ¿qué hace para diferenciar ese tipo de contrato? Ahí se crea la naturaleza jurídica. Para eso es lo que le diferencia ese acto o ese contrato con el resto, ¿verdad? Si no vamos a hablar de algo similar nomás y no vamos a estudiar, vamos a decir, ¿por qué vamos a estudiar el leasing si podemos estudiar solamente el contrato de arrendamiento? ¿Entienden? Entonces, ahí hacen la diferencia. Por eso es importante. Parece estúpido que le pregunten. ¿Qué es una naturaleza jurídica, ¿verdad? De algún contrato? Pero como sé y no tengo
sea, no quiero hacer como que sea muy estricto la enseñanza por parte mía, porque yo sé también dónde podemos apretar. Es bueno también saber nosotros la concepción para saber cómo estudiar y dónde estamos parados en cuanto al derecho. Si no, va a ser mucho más complicado el aprendizaje y voy a estar hablando solamente de cosas que ya sé, pero la idea es que ustedes aprendan también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere a la naturaleza jurídica, es el origen de cualquier, ya sea sistema o de contrato o algún tipo de, de objeto en cuanto a lo que establece nuestro programa, ¿verdad? Y acá cuando habla de naturaleza jurídica del underwriting, se trata que es un contrato de crédito autónomo, como ya le dije, consensual, bilateral, nominado, atípico, ¿verdad? Porque generalmente no tenemos una legislación propiamente hablada sobre este tipo de contrato, donde comprende realmente entre dos variantes, ¿verdad? Aquella por la cual el banco se obliga a prefinanciar la emisión de acciones y colocarlas, ¿verdad? Que eso es como generalmente hacen los mercados de valores, ¿verdad? Pero, es decir, para hacer diferencia, adelantando los fondos a cuenta de la colocación de las acciones, ¿verdad? En este supuesto, cobra una emisión, o sea, pero cobra una comisión, que eso es una ganancia, por el servicio prestado y aparte los intereses de los fondos de dinero anticipado. Entonces ahí tenemos dos tipos, vamos a decir, de ganancia por parte de los bancos. El primero es una comisión, ¿verdad? Por el servicio por el cual presta, y el otro es los intereses de los fondos de dinero anticipado que generalmente hacen los demás, vamos a decir, las demás colocaciones, o sea, los demás sistemas de valor, ¿verdad? Y otro es el segundo, porque es el primero, el segundo es aquella por el cual el banco adquiere la emisión de acciones y luego coloca por su cuenta. En el caso de su ganancia, estará en el sobreprecio que obtenga sobre las suscripciones de acciones que realice, ¿verdad? Entonces son dos de las formas para poder colocar. Uno, porque alguien la anticipa, o sea, prefinancia la emisión de fondos, y otro que el banco ya hace solo y ahí adquiere su ganancia sobre el sobreprecio que obtengan las suscripciones que las personas cuando se realicen las acciones públicas. Entonces, jurídicamente el contrato de underwriting en firme no difiere al contrato de suscripción. Económicamente, en cambio, su función es la de intermediario financiero, puesto que su propósito es desprenderse de los títulos lo más rápido posible. Su actitud no es la de inversor, sino la es de un intermediario, ¿entienden? Coloca también entonces como un intermediario. Por eso le compara con otros tipos de contratos similares, pero lo diferencia que es solamente un intermediario, ¿verdad? Ahora lo que es, o sea, lo que es esta cátedra, nosotros sustentamos que el contrato underwriting participa en los elementos del mutuo. ¿Qué era el mutuo? ¿Qué era el mutuo? Un contrato de uso. No. Es un contrato también. Sí, un contrato. Pero para sobre algo que vos vas o sea, te prestan por algo que vas a usar, algo así era. Era el contrato de mutuo, el contrato de préstamo. Claro, en este caso de dinero. Entonces, es parecido también a que el underwriting también tiene los elementos del mutuo. ¿Por qué? Porque presta según lo que son las acciones que ya se pusieron dentro del mercado, ¿verdad? También el del mandato, porque hay una representación, y la del corretaje. O sea, esos son los tres contratos que para la cátedra son iguales al underwriting, con características que permitan configurar esta nueva técnica o este nuevo contrato como singular, es decir, totalmente separada
a los otros tipos de contratos, ¿verdad? Entonces, vamos a decir y redondear que el mismo sea un contrato totalmente autónomo de crédito consensual bilateral oneroso y autorizado y regulado por nuestro ordenamiento jurídico. ¿Mediante qué? Mediante una ley de valores que autoriza nuestra ley de financiera, ¿verdad? Que ya le dije cuál es. Entonces, para redondear, eso es nuestra naturaleza jurídica del underwriting, ¿verdad? Participan elementos parecidos como el mutuo, el mandato y el corretaje, pero con características propias que permiten, vamos a decir, separarse del resto y crearse solamente el underwriting en diferenciación con el resto. ¿Está bien? Y lo bueno es que está regulado dentro de nuestro ordenamiento jurídico, lo cual hace validez en la República del Paraguay. ¿Está bien? No hay problema ahí con lo que es la naturaleza jurídica. Luego tenemos característica, dice acá, voy a leer acá porque no tengo caracteres, dice, ¿verdad? Caracteres, dice. ¿Están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Profe, disculpe, pero yo entro un poquito tarde. ¿Qué lección ¿Qué número de lección? Underwriting, te digo el programa. Es Lección 15, doctor. Sí, 15. Lección 15. Dale, gracias. Imagínense que yo en el programa anterior era 20, cuando yo estudiaba. Ahora es 15. Por eso no... El doctor me llama, no me dice, da underwriting. Bueno, sí puede dar. Y, no sé, no manejo yo los números por eso no sé de memoria. Sé que cuando me vaya a tomar por examen, que no creo este año por una cuestión de que seguramente va a ser escrito, pero ahí recién yo voy a memorizar en qué lección o qué número es automáticamente, ¿verdad? Bueno, vemos entonces lo que es los caracteres que ya nombré reiteradamente. ¿Cuál era la que más? Oneroso, consensual y bilateral, creo que dijiste, profe. Sí, exactamente. Y atípico. ¿Cómo? Atípico. Un ejemplo, profe, para poder más o menos entrar en ese tipo de contrato. Hasta ahora estoy entendiendo que son contratos entre un banco y especialmente una sociedad. Sí. Si es anónima, mejor aún, no una SL. Sí. Sí. Después, ¿qué te falta? Un ejemplo. Pero claro, pero después de lo que me nombraste, ¿verdad? ¿Qué yo había dicho después? Y se fue a los caracteres y después la compañera le preguntó qué bolilla era. Pero ¿cómo hablamos nosotros en cuanto a la definición? Intermediario, dijo usted. Claro, pero eso hace la entidad financiera, ¿verdad? Lo que acá tengo que hacer, o sea, para ser un poco más conciso y sencillo, es que es una operación por la cual la entidad financiera, ¿verdad? En este caso generalmente son los bancos, prefinancia a una empresa en la emisión de acciones y obligaciones, ¿verdad? Que a la vez se encarga de colocar la misma dentro del mercado para poder tener retorno de ella, ¿verdad? Entonces, eso es lo malo que hace. Yo te doy plata a esto y yo coloco dentro del sistema de valores, del mercado de valores, y hay una cuestión ya, por eso yo le dije, no termina cuando el banco te presta el dinero. Después vos tenés que luchar en el mercado de valores para saber también si se basa a tener rentabilidad sobre eso. Porque si nadie te quiere, si no es, vamos a decir, ostentoso para comprar, nadie te va a comprar y vos perdés, ¿verdad? Por eso
una vez que te financie eso, o sea, que después que te emita el banco, te tiene que se encarga de colocar también, ¿verdad? Dentro del mercado de valores, el mercado normal, vamos a decir, ¿verdad? No sé si ya... Mi doctor, Sí, este underwriting viene a ser la emisión de bonos que se hacen en la bolsa, ¿no es cierto? Para conseguir un interés más bajo. claro, No sé nomás si se llama así underwriter acá en el Paraguay. así O se llama, así se llama. no es emisión de bonos, o sea que la emisión de bonos es un underwriter. Claro, claro, así mismo. Es lo que hoy está haciendo Olimpia, por ejemplo. Olimpia está haciendo eso. Eh, está bastante metido en eso y eso hace que nosotros estemos pagando hoy a los jugadores al día, ¿verdad? No sé si hay mucho olímpica acá, pero después le voy a contar la historia de Roque Santa Cruz, que muchos Sí, saben profesor. y que es mentira. No somos todos perfectos, doctor. No, más allá de eso de la confrontación. Nosotros estamos en el estudio, estamos en un estudio le estamos asesorando a nuestro presidente Cardona, ¿verdad? Donde uno de los hermanos también, en cuanto a Jiménez, el que está dentro de la divisional, hoy se encarga de ver todos los partidos, la programación. Estamos trabajando con él. Más allá de toda la deuda que tenemos también. Hoy en día nos sostuvo en su momento estos bonos, ¿verdad? Que compraron muchos olimpistas, ¿verdad? Que algunos creen que ya no van a más tener retorno, pero otros hacen por amor al club, ¿verdad? Y uno de ellos es el presidente honorario, que es Oscar Vicente Cajón, ¿verdad? Por eso te reíste un poco, pero en serio, que hoy en día Olimpia le mantiene al día su plantel mediante esos bonos, ¿verdad? Por eso. Pero algún día vamos a contar la historia, ¿verdad? Pero no sé si entendiste, Gloria, sobre en cuanto a la definición para entender y no escaparnos tanto. Perfecto, muy bien. Ya. No hay duda entonces ahí. Bueno, entonces, espero que no se enojen los cerritas por el cual sí hablamos mucho de Olimpia, pero quería un ejemplo de nuestra amiga Gloria y qué mejor con conocimiento de causa que tengo con eso que ponerle al Olimpia, ¿verdad? Solamente por eso, no es de otro sentido, ¿verdad? Bueno, lo que yo siempre había dicho que es consensual, ¿verdad? Porque se perfecciona este tipo de contrato por el consentimiento de ambas partes, ¿verdad? Eso significa que la entrega por el cual se entrega de los títulos de valores luego para su ejecución de contrato y ello no depende de la producción de los efectos del mismo. Entonces alguien entrega la emisión de bono, después lo coloca y le presta la plata a la empresa en este caso, ¿verdad? Luego tenemos que es bilateral, porque se crean derechos y obligaciones a partir de la firma del contrato recíprocamente, es decir, la entidad financiera se obliga a prefinanciar y colocar las emisiones de bonos o el título de valores y la entidad comercial o la empresa, ¿verdad? A entregar dichos títulos con la emisión ajustada a las disposiciones legales y a los estatutos de cada uno de ellos, ¿verdad? Luego le dije también que creo que le dije, bueno, bilateral, consensual, oneroso porque es una operación ganancial, que no es que se hace a honorem, se hace por el banco cobra por los intereses y también por la intermediación y por el servicio en sí, ¿verdad? Entonces, a tener una ganancia el contrato automáticamente se vuelve oneroso, ¿verdad? Yo le había dicho que tampoco no es un contrato formal, no tiene un contrato formal, porque no tiene, porque no depende ni se exige de una forma peculiar, que lo cual en caso de no hacerle es totalmente bajo pena de nulidad, ¿verdad? Entonces
solamente las partes tienen la forma en la cual poder realizar este tipo de contrato, ¿verdad? Entonces, esas son las características en cuanto a lo que es el underwriting. Después tenemos, no sé si la próxima, ya creo que el delegado Martínez Morcilla me va a decir qué es, porque yo no hago de memoria esto. Voy a prepararle el PowerPoint. Claro que sí, doctor. Pero me parece mal PowerPoint, es muy aburrido, muy clase de primer grado, y voy a leer nomás otra vez todo. Y No, para nada, súper interesante, doctor. ¿Qué vos decís, Norma? Porque te veo muy... Estoy controlando al par acá mi material de estudio de acuerdo a lo que usted va diciendo en la clase, a ver si me sirve el que tengo. Desarrollando según lo que... ¿Y estamos bien? ¿O, Sí, estamos bien, profe. o después si Me está encanta mal? su clase, profe. Si estamos mal, estoy hablando de cualquier cosa estúpidamente, ¿verdad? Más allá de que amo Olimpia, ¿verdad? Pero eso creo que estamos bien, ¿verdad? No, está bien, profe. Yo me estoy guiando con mi programa y el material que tengo y va perfecto. Ya, perfecto. Doctor, sí. para aclarar nomás, pasa que tengo yo el juicio de Chilaver contra Domínguez y vos sabés que dura desde que llegamos a la OFI hasta que termina y es súper intenso, por eso nomás estoy de repente un poco cansado, pero siempre presto con la clase. Pero ya terminó ese juicio. No, doctor, sigue. Claro, pero no está en proceso, se suspendió eso. No, doctor, sigue. Yo tengo que llorar. Hoy vino María Teresa López a declarar. Sigue el juicio. Está continuando. Mira vos. Bastante. Ahí sí está. Vota por Marinoni, ¿no? No. Yo estoy en el juzgado penal de sentencia 5. Vos estás en el juzgado. Mi juez es lo que tiene el juicio contra ellos. O sea, con ellos. Ahí el teléfono, si yo soy el juez, tu juez, cambiaría mi teléfono por un tiempito, porque cómo van a llover las llamadas. Así como para nosotros los profesores, si le tomamos a alguien conocido, llueven, diputados, senadores, y a veces uno atiende nomás la llamada y después es diferente, ¿verdad? Esa es otra cuestión. Bueno, ahora tenemos lo que dice sobre trámites de la operación en sí. Este te va a importar mucho a vos, Gloria, ¿verdad? Para que entienda un poco sobre lo que es la operación en sí, ¿verdad? Para que esto... Primero, entonces, el proceso se inicia realmente cuando una empresa decide aumentar su capital emitiendo acciones. Si no decide, difícilmente que pueda llegar a subsistir este tipo de contrato. Primero tiene que haber vamos a decir, una decisión y un querer, ¿verdad? Donde la empresa decide aumentar su capital de acciones u obligaciones, ¿verdad? Y para ello realiza previamente un estudio de factibilidad, ¿verdad? Como cualquier empresa va a hacer, ¿verdad? Y por el cual también, si es posible y si tiene un estudio también de gente que analiza cómo va a ir pagando o programar ese pago, ¿verdad? Para no generar un déficit y poder cubrir esa deuda, ¿verdad? Por el cual van a obligarse a partir con el banco, cuyo objetivo puede ser en el cual consiste en la realización de una expansión productiva, es decir, que crezca la empresa, ¿verdad? Y que se requiera también satisfacer nuevos recursos por bien propio o por una cuestión de ganancia dentro del mercado de valores, ¿verdad? Con lo que es esa emisión, ¿verdad? Luego tenemos en segundo punto, ya después de que ya quiera la empresa, después de hacer todo su estudio de factibilidad, si es rentable o no la utilización de este tipo de contrato, si se estima posible realizar ese programa, el mismo que es sometido a consideración de la entidad financiera, es decir, al banco, que también estudia su viabilidad
porque el banco es la empresa que nunca te va a perder. Así que si la empresa ya vio su viabilidad para realizar este tipo de contrato de underwriting, también debe realizar el banco. No estamos teniendo gloria porque estamos yendo paso por paso. No sé si estamos bien así, ¿verdad? Entonces, para no aburrir nomás también. Luego de que el banco también estudia su viabilidad en cuanto al pedido, lo que se implica ahí básicamente es que se estudia dos aspectos: la situación económica financiera de la empresa, siempre analizando, como siempre te piden los bancos, los últimos los balances, tus últimos 3 IVAs que haya presentado, también el estatuto social, si es que te acredita para que realice este tipo de transacción. También tu acta de asamblea, si ya también autoriza a la empresa para poder realizar este tipo de transacciones, y sus informes financieros, económicos, contables, etcétera, etcétera. Y las condiciones de mercado y sus posibilidades para absorber esas acciones a emitir, ¿verdad? Entonces, eso es también lo que debe realizar el banco. En caso de que no vea sustentable realizar este tipo de contrato con esta empresa que quiere, la desecha. Entonces, ya tenemos el primer paso, tenemos el segundo. Ahora el tercero: si el pedido es viable y factible, ¿verdad?, es aceptada por la empresa financiera, y se suscribe el contrato de underwriting, que está estipulado, como ya le dije, en la ley de mercado de valores, en donde se establecen todos los detalles de la operación, las condiciones y las respectivas obligaciones de las partes, es decir, del banco y de la empresa. Pero generalmente tiene más obligaciones la empresa que el banco, si vamos a irnos a los contratos bancarios, ¿verdad? Pero eso no anoten más, eso es una cuestión ya no. Ya estamos los 3 pasos, ahí estamos bien, ¿verdad? Luego tenemos el cuarto paso. Te estaba bien, Rubén, pues te veo aburrido ya. Que haga tan lento yo. Viendo, escucha. No es aburrido, doctor. Es lo que vemos todos los días. Bueno, es lo que se puede ver todos los días cuando te vienen y te ofrecen compra de bonos y demás cosas. Y con Olimpia pasó eso. ¿Cómo se llama tu economista? Ferreira. Él habla todo el día por radio. Y él que maneja esos temas financieros. Bueno, entonces ahora tenemos el punto, vamos a decir, el cuarto punto, que después de hacer todos esos trámites burocráticos, que realmente a veces duran meses, ya tenemos todo ya la viabilidad. Se realizan entonces todos los actos en cuanto a los trámites de la empresa y la entidad estatal que da lugar a la emisión de las acciones o de los títulos de valores. Ahí ya entra el Estado, ¿verdad?, o las entidades del Estado, estatales, en este caso, mediante la Comisión de Valores, que es en nuestro país, ¿verdad? También, en nuestro caso, por tratarse de un contrato bancario autorizado por la ley del banco, que ya le dije en su momento, debe necesariamente anticipar y participar dentro del programa el organismo pertinente, que ¿quién va a ser? El Banco Central de Paraguay. Además, si se trata de una oferta pública, pues solamente si es oferta privada es otra cosa, pero si es oferta pública debe regirse por la ley de mercado de valores, ¿verdad?, que también por imperio de lo que es la ley del comerciante, todo lo que se convenga al respecto debe inscribirse en el registro público de comercio. Eso es indefectiblemente, ¿verdad? Luego, después de eso, tenemos que el banco otorga a la empresa, ya después de analizar todo, la financiación convenida, y cobra el precio fijado por su servicio que el banco estipula. No es que hay un mínimo ni un máximo. Luego del acuerdo convenido, con su variante, puede quedar concluida la relación banco-empresa, y ahí recién, por tratarse de un contrato consensual, el banco se encuentra todavía ante la tarea importante de cumplir con lo convenido
y colocar los papeles en el mercado. Y ahí recién se configura el contrato de underwriting, ¿verdad? Se imprimen después los valores y se sigue la etapa de colocación, pudiéndose adoptarse sobre varias modalidades, ¿verdad? Entonces ahí recién se configura el contrato de underwriting y no con cuestiones de que ya te autoriza y ya está. No, ahí recién. ¿Entendiste, Gloria? Pues creo que traté de explicar de la forma más sencilla posible. Demasiado bien explicado. Se cerró todito el círculo y hay que esperar la ganancia. Lo que sí que el banco nunca pierde. El banco sí o sí tiene que ganar de cualquier lado. Yo no creo que nunca pierda el banco, así que, y si queremos operar, vamos a operar sentados nomás y capaz yo me muera primero antes que pierda el banco. Así que esa es para un poco cerrar un poco cómo se utiliza ese underwriting. Vuelvo a decirle, traten de atender la clase porque esto ni en los libros no van a explicar así tácitamente como lo estoy haciendo. Entonces traten de aprovechar, porque yo trato de ser lo más minucioso de todas las características para no poder faltar en ninguna y pueda ser más entendible, porque generalmente te explican esto y opa, y después tienen que entrar en tu programa, en tu, ¿cómo se llama? Usted le llama resumen, y otra vez lo que dijo el profesor es más largo de lo que está en tu resumen y no entendés un huevo, así que traten de exprimirme porque a mí me gusta ser así detallado, ¿verdad? Bueno. Cierto es otro, cosa es que a mí muchas veces anteriormente, ¿verdad? El resumen me cagó muchas veces porque tipo, al final lo ves otra vez como explica el docente, ¿entendés? Tipo, es el resumen del libro, pero otra vez no estaba bien resumido. Al final siempre va a ser mejor la clase que cualquier libro docente, o resumen, perdón. Por eso, traten de aprovechar. Soy nomás un poco, me voy así, pero cuando quiero ser un poco, quiero enfatizar bien y que o sea, que no escape nada, ningún detalle y que pueda ser entendido. Y creo que el underwriting se merece también que sea entendido por todos. Entonces con eso, me están llamando, ¿no? Voy a poner en silencio para que no me moleste nadie. Para hacer un poco, esa es la forma en la cual se utiliza el underwriting. Entonces, no es con que el banco ya te, así conceptualmente, el banco autoriza o da para poder hacer para colocar en el marco, en el banco financiero, ¿verdad? Pero en el mercado financiero. Y no es así, hace todas esas aplicaciones, o sea, esos trámites para luego realmente si es rentable para ambas partes, ahí recién se hace factible eso y hace el banco este tipo de transacciones. Después tenemos en cuanto a, solo tenemos acá, caracteres, trámite de operación, tenemos entonces las modalidades, ¿verdad? Modalidades que es la 6.2. También lo voy a explicar un poco detenidamente para que entiendan más fácil. Porque lo que primero les expliqué es cómo se confecciona y ahora les voy a explicar cómo es una de las modalidades. Tenemos varios tipos de modalidades que son realmente dos, donde uno es la compra en firme, donde la prefinanciación de la emisión de acciones u otros títulos, la adquisición de toda o parte de la emisión de títulos de valores da lugar a un contrato común en el cual la entidad financiera se compromete a vender esos títulos que se crearon en un plazo breve, ¿verdad? Ya por sus funciones no se consigue que se retengan acciones de las empresas e incluso en algunos casos se encuentran limitados en situaciones legales para poseer tales activos. Otra variante consiste en la adquisición de los títulos que no hubieran sido colocados por el banco en determinado plazo. Y la otra modalidad es la intermediación en la colocación, ¿verdad? Esta modalidad consiste básicamente en adelantar los fondos correspondientes a la emisión de acciones, de ventures u otras obligaciones, pero no haber comprado los títulos, como en el caso anterior.
sino que en calidad de préstamo, encargándose de la venta y devolviendo a su término las acciones no vendidas, ¿verdad? Entonces tenemos dos tipos de modalidades de lo que se refiere al underwriting, ¿verdad? La compra firme y el otro es la intermediación en la colocación, ¿verdad? Son esos los dos tipos de forma en cuanto, perdón, no de forma, en cuanto a la modalidad del underwriting. El primero, ¿cuál era? Es la compra firme, ¿verdad? Y la segunda es la intermediación en la colocación. Ya está lo que es las acciones, lo que hace nomás es la entidad financiera de colocar dentro del mercado, ¿verdad? Y eso ya depende también de cómo se oferte, ¿verdad? Porque también mucho se importa en cuanto se oferta. No es solamente colocar vamos a decir, en la bolsa y sino es, porque en este caso sí hay muchas personas que están todo el día en esa bolsa y si no es rentable o no genera utilidad, ellos no te van a comprar. Tienen que haber muchas formas para poder ver que ellos te coloquen. Tiene que ser muy sustentable, ¿verdad? Otra variante en cuanto a esta segunda modalidad que le había dicho en cuanto a la intermediación consiste en que la entidad financiera se asegura también un porcentaje de los valores ubicándose en una posición intermediaria y el resto queda suspendido o supeditado, ¿verdad?, a la reacción del mercado, ¿verdad? Ahí ya es otra cuestión, solamente a la reacción del mercado sobre ese bono o ese bien, ¿verdad? Para algunas personas esta última modalidad en cuanto a la intermediación es difícil, vamos a decir que no se considere underwriting, ¿verdad? Porque es simplemente un contrato de comisión, ¿verdad? Porque, vamos a decir, de comisión por una intermediación, ¿verdad? Pero para nosotros es también un contrato de underwriting, más allá que solamente lo que haga es una intermediación. ¿Está bien? Lo primero es como había explicado en su momento, detalle por detalle. Y lo segundo, para hacer un poco más sencillo, es sobre la colocación nomás, ¿verdad? En la intermediación. Esa es las dos diferencias entre las dos modalidades que nosotros podemos tener dentro de lo que consideramos el contrato de underwriting. ¿Está bien? Sí, profesor. Bueno, después tenemos la forma de colocación, que también es bastante importante, porque tenemos que cubrir también esa. Nosotros dentro de la explicación anterior dimos hasta que se coloque, y ahora le voy a explicar cómo se coloca, ¿verdad? Eso sí ya es un poco más complejo, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que es la colocación de los títulos o que es también el objeto de este tipo de contrato, que es el underwriting, puede ser realizada en forma privada o ofreciéndose los mismos a determinadas personas o entidades en particular. Eso ya depende mucho de las partes, o en todo caso una autorización por parte de la Comisión de Valores que estará supeditada a ¿qué? A tratamiento recíproco por partes iguales para todas las partes, ¿verdad? En relación a lo que es la parte privada, que vos tenés un privilegio porque ellos van a tratar de ubicarte de la mejor manera posible porque ellos están vendiendo ese servicio, ¿verdad? Pero si te vas a lo que es a otro tema, ya va a ser un poco más complicado porque tenés que ver, ahí sí tienes que luchar de antemano con todas las demás ofertas, ver si es realmente rentable o no ese tipo de, o sea, tu oferta si es rentable para el resto, ¿verdad? No obstante, por lo que está dentro de lo que dispone el artículo 10 de las emisiones, o sea, pero de lo que se refiere, pero voy a leer un poco. En lo que
Se refiere al artículo 10, dice, pero en lo que se refiere al, al artículo 5 de las comisiones de valores, ¿no? Dice, voy a leerle un poco, la colocación de los títulos podrá hacerse a través de las casas de bolsa de valores, que dispone el artículo 105 de la citada ley, que es la de mercado de valores, pueden comprar y vender por cuenta de tercero y también por cuenta propia, con recursos propios y en la bolsa o fuera de ella, lo que establece el inciso A. Prestar asesoría en materia de valores, operaciones y bolsa como para brindar a sus clientes un sistema de información y de procesamiento de datos. B. Suscribir transitoriamente sus recursos propios, parte o de la totalidad de las emisiones primarias de valores y promover el lanzamiento de valores públicos y facilitar su colocación. Eso es lo que la Casa de Valores dispone en su artículo 105, de lo cuales son las funciones también en cómo colocar estas emisiones, ¿verdad? Pero eso es si nos vamos a una oferta que pública, ¿verdad? Pero si nos vamos a una privada, ese sí es el trabajo de nuestro banco, que ahí nos cobra vamos a decir, un costo por su servicio que nos presta en caso de que es totalmente privada esa transacción. ¿Está bien? Mi doctor, Sí. cuando el Banco Central ofrece bonos del Estado en la banca internacional, ese viene a ser una venta total. Sí. Se vende la mitad de eso. ¿Qué pasa compran, qué sé yo, bolsa de todo el mundo y ellos vuelven a vender? ¿Qué pasa con la otra mitad que no se vendió? No, y eso ya queda al banco, o sea, queda a criterio de la persona que compró, ¿verdad? No. El Banco Central emite 100, se vende en la bolsa internacional 50 y 50 se queda, no hay oferta. Ese 50 que no tuvo oferta de compra. Y ahí ya es una cuestión justamente de lo que estaba refiriendo anteriormente. No solamente el trabajo es de emitir, también es de colocar. Y eso Sí. depende mucho de tu rentabilidad para que vos le captes al empresario. Si vos, por ejemplo, no vendés eso ya es una cuestión tuya. Y ahí es como pérdida. Porque ya no, ¿cómo vas a vos obtener tu ganancia después de eso? Porque cuando se va a la banca, a la bolsa internacional, es un remate, ¿no es cierto? Claro, vas a terminar en eso. Un remate de tasa. Claro, pero vas a terminar en pérdida igual. Vas a terminar en pérdida, porque en ningún remate vos vas a tener la ganancia en sí. Vos estás ofertando algo que nadie quiere. Ya, imagínate que si No, nadie remate para comprarte, digo, doctor. Y claro, pero nadie quiere, por eso pues ya no vendiste en su momento. ¿Verdad? Vos después otra vez vas a ir a un remate como segunda opción y ahí tenés que vender mucho más barato de cuando ya ofreciste. Sí. Porque si no, no va a ser rentable. O sea, si ya no fue rentable al principio, mucho menos. O sea, lo que vas a ver es que alguien por lo menos tenga utilidad o cree que va a haber utilidad con los segundos al bajar más. Y para mí ya es pérdida. Si vos preguntás a mí, es a pérdida. ¿Verdad? Es a pérdida. Por una simple razón, que ya no vas a obtener el precio que vos querías obtener por ese monto. Y cuando vos sacás bolsa en una oferta no pública, sino privada, compra la bolsa, coloca la bolsa, vos compraste y después vos querés vender, le tenés que ofrecer a la bolsa o a un particular. Es en secundario que le llaman. Explican por otra vez, porque estaba... Claro. Compraste de, qué sé yo, del Olimpia. Y tenés 1 año, 2 años y en el año 3 necesitas el dinero y te vas. ¿A quién te vas con tu bono a ofrecer? ¿Le decías a la bolsa, tengo bono para vender? ¿O yo particular me voy y le ofrezco a Gloria,
a Catalina, a Martín. Y eso hizo Olimpia, hizo en particular. Le ofreció a Oscar Vicente Cabones, o sea, No entró a la bolsa. No entró a la bolsa. Eso fue lo que hizo. Entiendo. Fue netamente en el sector privado, vamos a decir, sin una intermediación estatal, ¿verdad? No hubo eso. Propiamente dicha, son bonos, pero si vamos a irnos a lo estrictamente jurídico, no, ¿verdad? Porque no está dentro de los valores, o sea, no está dentro del sistema de valores, ¿verdad? De la ley. ¿Está bien? Pero es privado, ¿verdad? Así que Rubén, si ya no oferta en la primera, anímate, ya Monte, está. No, chao, chequi, fuera. Bueno, ahora tenemos lo que, según el programa, títulos que pueden ser objeto del contrato, dice, ¿verdad? Títulos que pueden ser objeto del contrato, que ya, según el programa, títulos que pueden ser objeto del contrato, que es la parte 7 del programa. Bueno, cuando estamos hablando de underwriting, podemos decir que este tipo de contrato puede tener por objeto, en primer término, la prefinanciación, ¿verdad?, propiamente dicha, y la colocación de las emisiones de acciones. Entonces, si estamos hablando del objeto principal o uno de los objetos, estamos hablando en cuanto al primer término, que puede ser la prefinanciación y la colocación de las emisiones de acciones que efectúan las sociedades por acciones, ¿verdad? Tal operación firme, o sea, la transferencia total de las acciones a la entidad financiera, o puede ser parcial también, podría colisionar a una cuestión con esta sociedad que reconocen sus derechos de suscripción mediante su estatuto, para que le prevalezcan que puedan realizar este tipo de operaciones, ¿verdad? En cuanto a su suscripción, o si puede vender eso, ¿verdad? En el supuesto, en cuanto a lo que se refiere al aumento del capital, con relación a esta, dependiendo también de lo interesado, ¿verdad? Se estima correctamente que una solución al problema podría ser la de pactar este tipo de contratos, como el underwriting, o una cláusula por la cual la entidad emisora, que sería el banco, se obliga a respetar el derecho de los accionistas una vez vencido este plazo de reserva. Se estaría en condiciones de ofrecer los títulos a terceros. ¿Entendieron? Entonces, lo que primero se hace es que, como dice su objeto principal, es que prefinancia y se colocan las emisiones de esos bonos, ¿verdad? O de esas acciones que efectúan las sociedades por acciones, ¿verdad? Como ya le dije anteriormente, esa operación, o tal operación, o transferencia total de esas acciones de la empresa a la entidad financiera, podrán consolidar, o sea, colisionar, o es decir, tener un poco de miedo por parte de las sociedades comerciales, por el cual se difiere a su suscripción de esas acciones, ¿verdad? Por eso es también un poco peligroso que yo quiero plata, la empresa quiere plata, pero yo voy a emitir mi bono mediante mis acciones de la empresa. Entonces es complicado ver si vas a dar eso, porque tiene que ser muy rentable, vamos a decirlo así, ¿verdad? Vos estás dando tu mejor capital al banco para que sea tu garantía que está dando como entidad dentro de tu empresa, para que fuesen colocadas, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de qué títulos pueden ser objeto de este contrato, son las acciones de las empresas, para ser un poco más sencillo y corto, y para que no tenga un poco
de, de confusión, ¿verdad? Por otra parte también podemos decir que puede ser objeto de este tipo de contrato es la emisión y colocación de debentures, ¿verdad? Que ya dieron dentro de lo que es este, este, este programa de Mercantil 2 también puede ser colocado, no solamente acciones de la empresa, sino también la emisión y colocación de debenturas. Entonces son dos las cuestiones que pueden realizar o puede ser objeto de este contrato. Las acciones de la empresa y la emisión y colocación de debenturas y otras obligaciones, ¿verdad? Estamos hablando de dichas sociedades o entidades públicas o financieras con capacidad legal para obligarse a ellas, ¿verdad? En esas condiciones, ya sea que esté dentro de su estatuto, que tenga la capacidad financiera, etcétera, etcétera. Pero si vamos a lo que refiere este título de lo que es el programa, títulos que pueden ser objeto del contrato son dos. En un primer término, en cuanto a lo que es las acciones, ¿verdad? O sea, la emisión y colocación de acciones de las empresas, y por otra parte puede ser la emisión y colocación de debenturas. Esos son los dos tipos de objetos de este tipo de contrato. ¿Está bien? No hay duda. Para no ir tan largo, ¿verdad? Después tienen que dice parte que pueden intervenir dentro del contrato, ¿verdad? Y tenemos trascendencia internacional y ya terminamos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes pueden ser partes, quiénes pueden intervenir en el contrato de underwriting? El banco y la sociedad, profesor. Claro, y la bolsa de valores. Eso le iba a decir antes, que para que sepan responder. Pues, lo que nosotros queremos saber es quiénes son, ¿verdad? Pero no tienen que nunca, pero no solamente le digo para esta materia, no tienen que ser muy amplia la respuesta, pues si vos decís empresa, vos estás entrando en toda la empresa creada y no es solamente la empresa creada. Entonces vos tenés que achicar para que la respuesta sea clara y concisa. Para ser sujeto de underwriting se requiere, por un lado, tener las facultades legales y estatutarias para emitir acciones y aventuras y obligaciones y poder someterse al respectivo contrato. No es todas las empresas, para ser un poco más sencillo y claro. Si yo le pregunto quiénes pueden intervenir, no me vaya a decir nunca la empresa, porque ahí ya voy a pasar a otro tema y ya sé que ustedes lo saben, ¿verdad? Lo que puede ser es que los sujetos que pueden realizar el contrato de underwriting son las que tienen las facultades legales y estatutarias para emitir acciones y debenturas y obligaciones para someterse a este tipo de contrato, ¿verdad? Y por otro lado, tener las facultades estatutarias legales para mediar entre la oferta y la demanda. Esos son. No es la empresa, no, pues ya es muy amplio. ¿Entienden? ¿Me entendés, Gloria? Para hacer un poco más sencillo y práctico de ello, digo, no, esta persona sabe. Porque si ponemos la empresa, y yo tengo una empresa de ganadería, yo sé que no puedo emitir porque mi estatuto no me establece qué puedo hacer. Entonces, no es toda la empresa, ¿verdad? También, esa es la primera parte, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes pueden ser? Los que están facultados legalmente y estatutariamente para emitir acciones y debenturas, como también la que tienen facultades estatutarias y legales para mediar entre la oferta y la demanda. Eso es también las personas, o perdón, la parte que puedan realizar este tipo de contrato, ¿verdad? También así pueden ser sujetos también de activos o emisores de este contrato las sociedades anónimas, incluyendo a la participación estatal y a las sociedades en comandita por acciones, ¿verdad? Siempre que su estatuto así lo autoricen. Si no lo autorizan, ahí automáticamente es rechazado, ¿verdad? Eso es siempre en lo que establece
nuestro sistema, ¿verdad? Luego tenemos que ver si pueden, alguien me puede buscar el artículo 1227 del Código Civil. Ahí tengo acá mi... (1227). Yo tengo un problema. Tratate ya. Sí. Yo Leo. también, profe. ¿Qué dice la 1127? 1227 tengo yo, profe. 1127. 1127. Las sociedades anónimas pueden, si su estatuto lo autoriza, Sí. contraer empréstito en forma pública o privada mediante la emisión de obligaciones negociables o de ventura. Bueno, ahí luego ya también te establece el Código Civil en cuanto a nuestro ordenamiento jurídico, que según el Código Civil, en este caso en el Código Civil, que debe sí o sí las sociedades anónimas estar autorizadas por su estatuto para que puedan hacer este tipo de transacciones, ¿verdad? Si no están, automáticamente, chao. Entonces, para ir un poco en cuanto a la conclusión, para ser sujeto activo en cuanto al contrato de underwriting, se requiere autorización legal y estatutaria correspondientemente, ¿verdad? Para no ir y alargarnos tanto, para irnos directamente con lo que es la empresa nomás, ¿verdad? Eso nomás es lo más sencillo y más fácil, y ahí nosotros ya sabemos que, porque no solamente la empresa, los bancos también, no todos los bancos pueden hacer este tipo de contratos, siempre y cuando los estatutos sociales de esas entidades le autoricen a realizar esa transacción o ese contrato. ¿Está bien? Genial, profe. Perfecto. Imagínense que los bancos también son SA, por eso que le puse directamente ese contrato. Entonces, solamente que puede ser SAECA, que ya es el capital de emisión de capital abierto, ¿verdad? Pero generalmente la mayoría son SA. Muy pocas son SAECA todavía. Bueno, después tenemos el último, que es trascendencia internacional, me dice el programa. Trascendencia internacional, ¿verdad? Trascendencia. Norma desapareció. No. Profe, la estoy escuchando. Está todo lo que dije en tus anotaciones. Sí, profe, está todo. Eso, Me bueno. concentro más nomás cuando apago la cámara, porque me siento más intimidada con la cámara prendida. Pero le estoy atendiendo, profe. Imagínense yo, por ejemplo, estar con todo apagado su cámara alguna vez. Ahí sí que yo dije, yo estoy hablando solo y estúpidamente, y hasta yo me aburro y ya trato de terminar rápido, porque no da gusto hablar solo, ¿verdad? Pero cuando vos le veas gente, vos por lo menos de la suerte tenés a alguien que da gusto hablar y decir que por lo menos saber a quién le está enseñando, ¿verdad? Cuando no da gusto, ¿verdad? ¿Verdad, Sheila Samaniego? Sí, profe. Sí, nomás, ¿verdad? Excelente. Bueno, vamos con el último punto, que es sobre la trascendencia en cuanto a la parte internacional, ¿verdad? En cuanto al contrato de underwriting, que es el contrato en el cual estamos hablando ya prácticamente una hora y media, un poco más, por su forma en cuanto a la operatividad y por la forma de relacionarse en el mercado de capital a través de lo que se refiere de títulos de valores que representan realmente sumas de dinero o participación en sociedades que tal vez esa figura jurídica son muy modernas en el mundo actual, pero hoy un poco más ya asociadas, ya tenemos un poco más impregnadas, ¿verdad? No tanto así como ya habíamos dado el leasing, que eso todavía no tenemos relacionado muy estrictamente a nosotros, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de mercado de valores,
Sí, un poco más, ¿verdad? Y es eso nomás, es lo que es el underwriting, ¿verdad? Nosotros tenemos que destacar que esto es en todo el mundo, ¿verdad? Tiene trascendencia internacional en todo el mundo. Somos nosotros nomás los que no estamos tan arraigados, ¿verdad? Por ejemplo, en los Estados Unidos la bolsa de valores es impresionante, la cantidad de gente, es como muchas personas están pendientes y muy pocas todavía acá en Paraguay están pendientes de la bolsa de valores, no del mundo, sino a nivel paraguayo. Justamente, si uno tiene plata para invertir, yo le recomendaría también que se interioricen en lo que sería la bolsa de valores e inviertan también en el nuestro, ¿verdad? Porque yo les puedo asegurar que van a generar un poco de ganancia, pero al no conocer es muy difícil que nos entrometamos, ¿verdad? Solamente cuando nos pica el bichito de querer entender esto, puede ser que tengamos visión en eso, ¿verdad? Pero muchos son las personas que estudian y también indagan sobre esto, y muchas personas también se hicieron plata a través de esto. No hace falta trabajar 8 horas o hacer un trabajo extracomunal en cuanto al cansancio físico como para ganar plata, sino que hay buscan de esta forma, y a nivel internacional esto es una forma de vida, ¿verdad? Y esto también es rentable a nivel mundial, ¿verdad? Nosotros nomás no, no, en Paraguay no hacemos esto constantemente, como todos los contratos que hasta el momento yo había dado con ustedes, que es el factory y el leasing, ¿verdad? Entonces son contratos que yo le llamo ING, pero no estamos netamente adecuados dentro, sí está en nuestro sistema, pero no adecuado en cuanto a la operatividad de este tipo de contratos, ¿verdad? No nos olvidemos que nuestro país necesita un poco de inversión extranjera, ¿verdad? Y que este contrato se presta a que ello ocurra a través de la participación del capital extranjero en las empresas paraguayas, así como también en cuanto a la adquisición de bonos internacionales que podrían ser emitidos en nuestro país, y con ello promocionar determinados sectores de la banca, el comercio, la industria o la agricultura, ¿verdad? Que este también puede ser un método como para poder realizar o tener ganancias. Entonces, en cuanto se refiere a esto de forma internacional, tenemos que ver más de una perspectiva así para poder entender y no chocar el nombre underwriting, ¿verdad? Vos decís underwriting, no, yo no quiero saber más nada, ya es muy largo. Pero si nosotros nos adentramos y estudiamos y ojeamos y dedicamos un poco de tiempo, podría ser interesante, y por qué no un sistema que podría mejorar también a nuestro país, ¿verdad? Sí, o sea, cambiando el tema de todas las noticias que vemos hoy en día por parte de nuestros políticos, también esto podría ser una forma de inversión o de ganancia para nuestro país, y cambiar un poco el rumbo en cuanto a lo que se refiere a salud, a educación, seguridad mismo, y obtener un poco ese dinero que a veces es lo que más se dice, que no hay más plata en todo el país, ¿verdad? Pero siempre ves que gente tiene más y más plata, en este caso los políticos, ¿verdad? Pero esa es otra cuestión. Entonces, en cuanto a lo que es la trascendencia internacional, tenemos que saber que este tipo de métodos se utiliza en todo el mundo, ¿verdad? Que hace generaciones tras generaciones, y que se usa, que se ve como un estilo de vida, y nosotros no tenemos que ser la excepción, no solamente en lo particular, sino también en lo que se refiere a lo general público, que obtener también que el Estado participe y que se vea como una ganancia en esto, o algo de utilidad a un país que mucho necesita en cuanto a cuestiones financieras. Entonces, es con eso lo que quiero terminar, para no, esto es un poco más una opinión, como también una cuestión que está dentro del ámbito internacional, no es algo estrictamente escrito, sino que para hacer una síntesis de todo lo que dimos en el día de hoy, que no nos cerremos nomás a lo que es el ser abogado para ganar plata, o el ser abogado para ganar un juicio. Hay otras cuestiones externas, como también estos tipos de contratos
que pueden ser muy rentables y hasta dejemos la profesión porque vemos que esto podría ser algo que a nosotros nos dé rentabilidad, ¿verdad? Entonces, estos tipos de contratos que nosotros estamos dando, no estudien por pasar o para pasar nomás, adéntrense porque realmente el sistema financiero se requiere y hay gente, por ejemplo, que son abogados de banco que no saben lo que es un leasing o no saben lo que es un underwriting, ¿verdad? Entonces, me gustaría a ustedes como alumnos de una facultad prestigiosa como es la de Derecho 1, puedan entender específicamente estos tipos de contratos, pero también depende de nosotros los docentes. Y espero que les haya gustado la clase, que hayan entendido la clase y que podamos vernos el próximo viernes. ¿Está bien? Perfecto. Lo que quería agregar sobre el punto nomás, perdonen compañero, que para negociar el underwriting en el mercado internacional entra en juego la calificación país. Un país sin garantía, sin seguridad jurídica, no compra nadie el bono, por más que sea interesante la oferta. La oferta. Eso nomás quería agregar. Profesor, y yo te quería preguntar nomás si nuestra ley de mercado de valores, la 1284, sería un sinónimo de la bolsa de valores también para comprender un poco más la bolsa de valores nomás. Sí, claro que sí. Ah, excelente. Gracias, profesor. Claro. Así mismo. Así que si quieren también hacer una tesis doctoral en su momento, una tesis de maestría, ¿por qué no hacer sobre este tipo de contrato que nos falta una ley singular sobre este contrato? Le doy una idea, pero primero hay que pasar sexto curso también, ¿verdad? Y este que estamos en curso, ¿verdad? Pero me gustaría que haya más investigadores en nuestro país porque así hace rico a este país que yo por lo menos amo mucho. Bueno, vamos a quitar una foto, después ya si pueden activar su cámara. No sé si el delegado Martín puede sacar una foto. Doctor, ya, sí. Gloria, peinate. No hace falta que te... Ay, todo. Espera que un ratito. Sí, me da la computadora y ya quito la foto. Yo realmente le tengo miedo. Prefiero trabajar las 12, 48 horas sentada en una oficina que meterme en estos dolores de cabeza, profe, porque tengo amigos, hay que tener demasiado perspicacia, no sé qué le te puedo decir, para meterte. Cuando me hablas de bolsa de valores, yo ya me pongo un muro así enfrente de mí. Terror que tengo a las bolsas de valores, profesor. Pero podemos hablar detenidamente, te voy a mostrar la forma para que no te cierre eso, ¿verdad? La verdad, mira, no voy a pensar que yo estoy sentado acá porque Dios quiso o porque Dios es grande, que realmente a veces le queremos culpar a Dios por todo, ¿verdad? ¿Por qué me hace esto Dios? O espero que Dios tal cosa, ¿verdad? A veces depende mucho también de nosotros y depende de situaciones que nosotros veamos como oportunidades y no cerrarnos en que no nos gusta algo y ya no nos va a gustar nunca más, ¿verdad? Por eso están también las cuestiones de los métodos de tener un estilo de vida y para eso también puede ser un estilo de vida, por ejemplo, para vos la bolsa de valores, pero si tenés que quitarte nomás de tu chip, que no podés, cuando vos veas que podés, vas a hasta mover el cielo y la tierra tranquilamente. Creo que la bolsa de valores es mejor que las cooperativas, que los bancos incluso, porque a través de la bolsa de valores es que se generan todo. Estamos con interés altísimo que ofrecen ya sean las financieras, bancos y cooperativas. Si me corrige, por favor. Mira, yo no quiero, nunca voy a hacer eso en cuanto a una comparación de qué es mejor o qué es peor, ¿verdad? Eso nosotros, eso hace la oferta y la demanda, ¿verdad? Eso yo no te puedo decir. Si yo tengo un trabajo, si yo trabajo en una cooperativa, te voy a decir, no, la cooperativa toda mi vida, ¿verdad?
Entonces, no soy yo de centrarme en cuanto a qué es mejor o qué es peor. Lo que sí te puedo decir es que tenemos oportunidades y nosotros los seres humanos podemos elegir cuál es la mejor. Y para eso tenemos que hacer un análisis. ¿Y cuando hacemos el análisis? Cuando conocemos cada problema. Si no conocemos a uno, solo vamos a irnos a lo que conocemos, ¿verdad? Y si no conocemos el resto, que podría ser mejor, porque cada uno tenemos diferentes perspectivas. Y yo no soy ni el indicado ni el mejor para decirte cuál es la mejor en cuanto a la opción. Por eso no María. No, tiene toda la razón, doctor. Justamente al inicio de su comentario, ahí, ¿verdad? Me di cuenta de que cada quien defiende, ¿verdad?, sus ideales, así como el carnívoro, el vegetariano, el lacto vegetariano, bueno, y es así. Pero yo apuesto por... Yo leí hoy un posteo sobre cuál es la dieta, o sea, la mejor dieta o la dieta perfecta, ¿verdad? Y el que es, ¿cómo se llama esa dieta? El que solamente come grasa. Keto. El que hace keto va a decir que es la keto. El que dice el que es carnívoro va a decir que es carnívoro. El que dice, o sea, no hay una mejor, ¿verdad? Lo que sí yo le digo nomás a Gloria es que para quitarse esa barrera, tenemos que generar hábitos, ¿verdad? ¿Y cómo generar? ¿Qué te va a hacer ese hábito? A demostrar que vos podés. Si lees un poquitito todos los días sobre la bolsa de valores o el mercado de valores, yo te puedo asegurar que va a ser la mejor. Pero lo más complicado es leer, ¿verdad? Porque creemos lo que no podemos, ¿verdad? O no nos gusta, pero capaz nomás no probaste ese hábito. No vayan a pensar que yo realmente porque el profesor no pasa por el hábito, profe. Es también como dice el doctor Soski. Vos sos joven, disculpame que te tutee, profesor. Usted ya es una persona joven. Nosotros estamos más a los 50, agarrando los 60 ya, y tenemos más experiencia y a veces pesa más la experiencia. Y no pasa por la lectura, porque justamente porque me gusta leer, estoy en la carrera. Porque soy un amante de leer y después de terminar, este es mi cuarto título, profe, que estoy, porque me apasiona la lectura. Pero como dice Soski, muchas veces también, bueno, pero él lo puso en un sentido del país, el país, pero también veo que, pero en este caso que estábamos estudiando el underwrite, necesitamos que nuestro país tenga seguridad, seguridad jurídica, social, ¿verdad? Pero yo me quedé enamorada de la clase de leasing inmobiliario. Esa es mi pasión, porque de hecho que estoy en eso más o menos, ¿verdad? El leasing inmobiliario. Me encantó esa clase. Ya, o sea, la idea es que te guste toda mi clase, ¿verdad? Después otra vez el doctor no me quiera cambiar porque no te gusta, solamente te gustó el leasing y el resto no, ¿verdad? Pero ojalá no el leasing es la maravilla. ¿Verdad que sí? Es hermoso. Usted está haciendo una tesis sobre eso, José, ¿eh? Yo no, yo hice. ¿Cuál es tu tesis? Mi tesis es sobre el mutuo electrónico. Mutuo. El mutuo electrónico, que ahora estoy haciendo proyecto de ley justamente porque, o sea, las tesis doctorales es algo que no está escrito, ¿verdad? O sea, es un sistema que no está escrito y estoy yo viendo para hacer mi tesis se aprobó, perdón, defendí en el 2019 ya, ¿verdad? Y hace 3 años ya que estoy en el tema de que se haga ese proyecto de ley, se apruebe y que ya sea una ley, ¿verdad? Porque ahí ya va a terminar vamos a decir, mi estudio en cuanto a la tesis. Espero que uno perfecciona, porque le digo una anécdota. Yo ya escribí 2 tesis doctorales. Y a mí, por ejemplo, lo que yo escribí hace 2 años, me río de mí mismo de la estupidez que escribí. Imagínense. Entonces, uno mismo luego no cambia de parecer. Imagínense lo que hace una tesis, ¿verdad? Porque cambias de idea o de perspectiva, o también va influyendo muchos factores en la vida privada que hace que tu pensamiento cambie, ¿verdad? Y la otra tesis era sobre
lo que se refiere a la moneda digital, ¿verdad? Que hoy en día todavía no es proyecto de ley, pero se está viendo que lo que usted conoce como la criptomoneda, ¿verdad? Lo mío es más, vamos a decir, digital, más ya que mucho no soy amigo de la tecnología, pero esas dos tesis es netamente digital, ¿verdad? Así es la cuestión de la vida. Pero esas son mis dos tesis, Rubén. El mutuo electrónico, por eso cuando le hablé a la compañía, no sé quién, a Gloria, creo que le pregunté qué era mutuo, y se basa en ese inicio, el mutuo electrónico, y el otro es la moneda digital. Y ojalá que se vaya y se plasme como ley ya ese mutuo electrónico. Bastantes cosas se van a regularizar detrás de ese mini proyecto que tiene. Dios mío. Muchas intenciones también para que no se regularice, así que esa es otra cuestión, ¿verdad? Doctor, Sí. yo cuando tenía ya por los 16 años por ahí, se puso de moda el tema de hacer el trading, ¿verdad? Lo que sería invertir en un broker. Sí. Y lo que sí que yo, re boludo también, era que ahorré una platita, ¿verdad? Y Sí. invertí, perdí todito. Tenés que estudiar muchísimo para saber invertir en el tema Claro. del trading y todo eso. Lo que tienes que hacer nomás es, si te van a meter en un negocio, tenés que conocer primero, ¿verdad? Por eso los bancos nunca pierden, porque ven todos los pros y los contras para poder hacer la inversión o ese negocio, ¿verdad? Así mismo, nunca pierden. Así mismo. Bueno, vamos a quitar la foto y ya le dijo. Sí, ahora aquí, doctor. Bueno, prepárense nomás ya. Catalina. Sí, profesor. ¿Y para Sí. qué sirven los brokers entonces en la bolsa de valores? ¿Cómo que para qué sirve? Y dice la compañera que ya tiene miedo de invertir. Yo invertí también en la bolsa de valores y tuve mi broker que me decía, mira que esta acción posiblemente, pues ellos tienen cálculo estimativo, va a subir en 2 días. Este McDonald's va a bajar, el otro va a subir. Y ya tienen un diagnóstico ellos porque manejan. O sea que lo más fácil que puede haber en la bolsa de valores, si uno sabe si tiene un broker que le pueda llegar a dirigir bien para que pueda invertir. Mira, cuando vos te recibas y le asesores a una empresa, con tu asesoramiento o con ni el mejor abogado, esa empresa no va a estar segura nunca. Por eso nosotros somos solamente asesores y también podemos influir en intermediarios. No te da tampoco el éxito tener al mejor o al mejor broker, pero básicamente es la intermediación nomás, ¿verdad? Pero es una suposición de idea que te da, que no es el 100% seguro, que es algo que depende de muchos factores que es para que se dé ese 100%, ¿verdad? Pero esa suposición también Es genera una un poco, probabilidad, profesor. No es claro, nada cierto. por eso, Una probabilidad, pero pero más o depende, menos ya te orientan. Bueno, pero entonces depende en vez de, mucho. de invertir $100, invierto 50 y veo si realmente lo que me dijo, porque como usted dijo, ciertamente no se confía en nadie. Puede ser sí o puede ser no. Puede ser cierto o incierto. Entonces, es un juego, es como un juego. Claro, también mucho influye la cuestión que no está escrita ni en los libros ni nada, sino que es la intuición, ¿verdad? Y la intuición en el negocio solamente tiene la persona que ya está hace mucho, ¿verdad? Si nosotros estamos iniciando, yo creo y te recomiendo que te asesores de los mejores y cuando ya tenga un poco de intuición, uno ya pueda escaparse así solo para que él sepa por sí mismo lo que puede hacer, ¿verdad? Para eso para mí sería bueno siempre el broker. Los brokers son los que más infarto del corazón y derrame cerebral tienen, los más jóvenes. Muy peligrosa es la profesión. Imagínate, nosotros los abogados, déjate. No tengo nada por suerte, pero sí tengo muchas canas, ya de mucho de peso. Así que, y eso no es la culpa también de la facultad, pues a nosotros también nos gusta el chupi, ¿verdad? El after, el post-examen, que dice una nomás de tomar después de que hasta las 3 de la mañana y rendiste a las 10 de la mañana, ¿verdad? Imagínate. Pero ese es otro tema. Bueno, vamos a sacar la foto, pues ya estamos
alargando un poco. Martín, saca pues. Ya está. Ya está. Bueno, me despido nuevamente, un placer realmente que estemos en contacto. Ojalá que el próximo viernes también así lo sea. Que descansen, feliz Día de la Madre que ya lo son, para este domingo, que pasen bien con sus seres queridos y nosotros los hijos, que también compartamos con nuestra mamá, que hay que agradecer eternamente a ella porque son las que hoy, gracias a ella, estamos hoy en día acá presentes. Así que felicidades a todos, que pasen súper bien y acuérdense, siempre hay que estar en familia y en conjunto. Gracias, profe. Gracias por el hermoso Gracias, cumplido, felicidades, profesor. chicas. Gracias. Gracias, doctor Soski. Gracias, profesor, un crack. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, doctor.